voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Queridos amigos, buenas tardes. Los saluda desde el Canal Patrio en esta Ciudad de México, en su sede ubicada en Kansas 125, Colonia Nápoles. Su servidor Roberto Villaseñor en este programa, un programa más de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México y del Parlamento Social Nacional. Amigos, les damos las gracias por su atención en este proyecto global para todos los de habla hispana. Y sobre todo queremos dar las gracias porque quien convoca, quien dirige y quien hace un esfuerzo para sacar este proyecto adelante es el licenciado Román Díaz Vázquez, presidente del Parlamento Social Nacional y de la PIMAC-APN, a quien le damos las gracias y les pido un fuerte aplauso para estimular el trabajo y el compromiso que él realiza con su lucha social. Amigos, el día de hoy, además de presentar a algunos de los compañeros que están aquí, don Pablo, me gustaría que cada quien diera su nombre completo para que lo conozcan y además la organización a la que representan. Por favor, don Pablo. Mi nombre es Pablo Ortega de los Santos. Y les pediré que voltearan a la cámara para que el auditorio que nos ve a nivel global los conozca y puedan eventualmente mandarles mensajes. Ahorita tenemos un chat en vivo donde pueden mandar unos mensajes y podemos contestar sus dudas y las reflexiones que ustedes nos hagan. Adelante, don Pablo. Buenas tardes, querido público. Mi nombre es Pablo Ortega de los Santos. Soy presidente de la Unión Interestatal de Campesinos, Comerciantes y Productores de la Central de Abastos de la República Mexicana. Aquí estamos. Muchísimas gracias, don Pablo. Un fuerte aplauso para don Pablo. Buenas tardes, yo soy la señora Graciela Ramírez Medina, de Derechos Humanos y APIMAC. Muy bien. Antonio Neller, del Colegio Nacional de Oradores. María Elia Salinas Arellano, apoyando a Voces Unidas y todas las representaciones que quieran estar aquí con nosotros. Roberto Villaseñor, del Consejo Nacional de Organizaciones, Asociación Civil, Agrupación Política Local y Agrupación Política Nacional. Profesora Rocío Rosete Denis, presidenta de la Unión de Representantes y Ciudadanos Voces Unidas. Gracias por la invitación y querido auditor. Mi nombre es Alan Gutiérrez Villanueva, de la Unión de Representantes y Ciudadanos Voces Unidas. Buenas tardes, querido público. Mi nombre es Óscar Aguilar Rosas y soy agricultor y comerciante de Central de Abastos. Es líder de Central de Abastos, área de Coles. Gracias, muy buenas tardes a todos y por esta oportunidad. Mi nombre es Mariano Vázquez, soy del Consejo Mexicano de Empresarios Endógenos de Integración con América Latina y el Caribe, basado básicamente en la Constitución de cada uno de los países. Soy Roberto Silva Holanda, secretario general del Partido Constitucionalista de México. Es un partido de reciente creación en el cual le damos un caluroso saludo a todos los continentes del mundo que nos están viendo. Buenas tardes, soy de la Central de Abastos. Mi nombre es Francisco Contreras. Buenas tardes, agradezco la invitación al licenciado Román. Vengo de Central de Abastos, en sí soy
permisionario del mercado de flores y hortalizas. En su momento podrían preguntarme a lo que refiere dentro del mercado de flores y hortalizas. Gracias. Alejandro López, por favor. Alejandro González Sandoval. Sí. Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Alejandro López y vengo a invitación expresa de nuestro señor Roberto Villaseñor y nuestro señor licenciado Román Díaz. Les agradezco mucho esta atenta invitación a este foro donde siempre nos somos bien recibidos. Les agradezco. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Bien, queridos amigos, para dar inicio a este programa, ya llegó con nosotros también la compañera Ana Lilia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Lilia Arroyo Vázquez, vengo en representación de Agua Limpia por México. Gracias, Ana Lilia. Por la invitación. Se lo agradezco Un gusto mucho. por estar con nosotros. Bien, amigos, para dar inicio a este espacio de reflexión política, social, cultural, económica, en el cual expresamos el sentir de los ciudadanos de manera apartidista, plural e incluyente, y sobre todo comprometidos con el bienestar global de los ciudadanos del mundo y en especial de los mexicanos. Le damos el uso de la palabra al licenciado Román Díaz Vázquez, quien el día de hoy nos expresará sobre el trabajo político y jurídico que se está realizando para defender a la patria de un despojo del sistema petrolero nacional. Adelante, Román. Gracias, licenciado Roberto Villaseñor Aceves, presidente del Consejo Nacional de Organizaciones y además director general del Canal Patrio Televisión Internacional. Y gracias a todos los aquí presentes, todas y todos los aquí presentes, por su asistencia a esta hora ciudadana y constitucionalista. Les informamos que como consecuencia de un procedimiento que venimos desarrollando o implementando desde hace muchos años, varios de los aquí presentes, desde luego especialmente el licenciado Roberto Villaseñor Aceves, la profesora Rocío Adela Rosete Denis, don Pablo Ortega de los Santos y muchos ausentes juristas como Alfredo Rojas Díaz Durán, como el mismo Eduardo Hernández, el ingeniero Carlos Alberto Rojas, el licenciado Hugo Zamora Granados, Óscar Gasca Macías. Como consecuencia de este procedimiento que traemos desde hace muchos años, y particular o específicamente hace unos 5 o 6 meses, que intensificamos la petición a las autoridades competentes o correspondientes, específicamente a diputados, diputadas, senadoras, senadores de la República, un grupo de ciudadanos en un ámbito plural, apartidista, como dice el licenciado Roberto Villaseñor Aceves, verbalmente y por escrito, a los legisladores mencionados se les hizo la petición o se les efectuó una serie de peticiones, mejor dicho, respecto a información detallada sobre lo que desde hace meses se venía y se viene difundiendo o circulando en torno a que el proyecto de reforma energética es privatizadora, extranjerizadora y consecuentemente perjudicial para el pueblo mexicano. En diversos cursos que tenemos las minutas, los acuses correspondientes, debidamente selladas, valga la redundancia, y que el lunes a las 10 de la mañana vamos a presentar en la Procuraduría General de la República. Se efectuaron peticiones que nunca fueron atendidas por los legisladores mencionados, de todos los partidos. Salvo 2 o 3 casos, contestaron, hicieron una respuesta ahí por escrito el licenciado Roberto Villaseñor Aceves,
Pero esa contestación exigua, muy limitada, por cierto, para la dimensión, la importancia y la trascendencia de un legislador federal, no cumplió o no cumple y consecuentemente no atendió ni atiende las peticiones efectuadas por este grupo de ciudadanos, peticiones incluso efectuadas en los últimos días, que en un momento vamos a dar lectura. Señor licenciado Roberto Villaseñor Aceves, presidente del Consejo Nacional de Organizaciones, don Pablo Ortega, todos los aquí presentes, distinguidos televidentes, les informamos. El miércoles ingresó la primera demanda, y le llamamos demanda porque finalmente estamos reclamando como sinónimo de demanda, pero técnicamente sabemos perfectamente que es una denuncia de hechos, pero una denuncia de hechos que inicia o que da inicio a todo un procedimiento penal federal o una investigación ministerial federal por la probable comisión de hechos ilícitos o delictuosos. Si me permiten dar nada más rápido para conocimiento de todos ustedes, en primer lugar, aquí está el sello, licenciado Roberto Villaseñor, no sé si gusta usted tomarla para que se haga la aproximación. Esta fue la que ingresó, la que ingresamos, la que presentamos el jueves, o sea, antier, en la Procuraduría General de la República. Es parte de esta denuncia de hechos, es parte integrante de todo un procedimiento que hemos venido desarrollando desde hace muchos años, como decíamos, pero que tiene su máxima expresión hace 3 días. Hace 3 días que iniciamos este procedimiento, donde esencialmente es lo siguiente, dice: ser licenciado Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República. Aquí van, como cuántas personas aproximadamente estarán en esta. 200 firmas de líderes importantes en nuestra nación. Muy bien, y en términos generales dice esto, muy concreto para no absorberles mucho su tiempo, que por medio del presente curso venimos a ampliar los señalados primeramente en la parte superior, porque el miércoles la iniciamos, este jueves se ampliaba la demanda o la denuncia, y los demás representados por María Lidia Guadalupe Vela Chichino, así como firmantes a la demanda de investigación ministerial federal y o denuncia de hechos posiblemente delictuosos por omisión o incumplimiento en el servicio público y posible o inminente traición a la patria en agravio del pueblo de México por la inminente o posible traición a la patria en agravio del pueblo por reforma energética extranjerizadora y en contra de los senadores y diputados del Congreso de la Unión y en su caso, fíjense, los integrantes de las legislaturas estatales, todos con domicilio conocido. Y aquí después vienen los hechos, sería mucho tiempo leerlos todos, nada más aquí. Por ejemplo, dice el punto 6, por lo tanto, ese modelo económico funciona perfectamente a nivel macroeconómico. En fin, el punto 7 dice: así, en este contexto, ciudadanamente se ha solicitado reiteradamente de manera verbal y por escrito desde hace varios meses. No se vaya a pensar que estamos apareciendo en este momento y se diga que es oportunismo o arribismo. Desde hace varios meses, pero esto ya lleva años, probablemente hasta los tiempos universitarios, con Roberto Villaseñor Aceves aquí presente, con todos los asistentes, que estamos trabajando y luchando porque en este país se conozca, pero no nada más que se conozca, sino que se cumpla con la Constitución General de la República. Estos planteamientos fue en el sentido no solamente para escuchar, porque por ahí se está diciendo que es por violación al 8º constitucional. No solamente es el 8º, sino para que informaran, escucharan
y corriera en traslado de los recursos de petición ciudadana correspondientes a una serie de entidades, pero hasta el momento los legisladores no han atendido tales peticiones. En diversas fechas por diversos ciudadanos han sido dirigidas peticiones a los servidores públicos ya mencionados. Ya se ofrecieron algunas pruebas. El lunes a las 10 de la mañana vamos a presentar más pruebas. Y en esos recursos principalmente lo que solicitábamos es esto. Primero, con fundamento en los artículos 1, a ver si el licenciado Roberto Villaseñor en unos momentos nos hace referencia a qué se refiere el 1 ahora con la consagración de los derechos humanos, para no abusar su servidor del micrófono. El artículo 3 que contempla el concepto constitucional de democracia, en qué consiste. El artículo 6 de la Constitución, que establece como obligación a cargo del Estado, Mariano, derecho a la información y audiencia al pueblo de México. El 8 es la petición, el 9 manifestación política, 14, 16, el 25. El 25 que ordena que en este país debe de haber un justo y equitativo reparto de la riqueza. Un país con una inmensidad de recursos, pero con más de 70 millones de pobres, y en vísperas de una reforma o una nueva legislación o nueva normatividad respecto a una de sus principales riquezas. Por eso desde hace varios meses estábamos exigiendo y estamos casi implorando que se escuche, pero no nada más que se escuche, sino que si se va a dar una reforma energética, que real y verdaderamente esa reforma energética beneficie a los más de 70 millones de pobres en México, en cumplimiento de este artículo 25 constitucional, es decir, que se reparta esa riqueza petrolera. Sí, aquí no hay colores ni partidos, desde para todos los ciudadanos mexicanos, pero principalmente que esa riqueza vaya en primer lugar para esos más de 70 millones de pobres en México. Y con todo respeto, no somos antiextranjeristas, pero primero los mexicanos y luego los demás, ¿o cómo ven ustedes? Bien, el 26 que contempla la planeación democrática. En ese sentido sería importantísimo que nos abundaras al respecto, mi presidente Villaseñor. La planeación democrática, ¿qué es esto, la planeación democrática? Que se ordena al Estado que consulte, que escuche, no es nada más que escuche, que consulte a los diversos sectores, abogada, a los diversos sectores de la sociedad, y que tome en cuenta sus opiniones, como dice la maestra Rocío Rosete, exactamente, porque va a decir, ya los escuché, no, que los tome en cuenta. Bueno, es el 26, el 27 desde luego, ¿a qué se refiere en torno a esta reforma? El 28, el 29, el 39, de rapidito, la autoridad, ustedes diputados y senadores, se deben al pueblo, y su encargo se instituye para beneficio del pueblo, no para perjudicar al pueblo. 29, 103, 107, el 103, el 133, supremacía constitucional, y el 136. Recordemos todos que es un principio fundamental de derecho constitucional que la Carta Magna Federal contiene, Mariano, un capítulo de decisiones políticas fundamentales. Yo creo que lo previsto en la propiedad estratégica de la nación es decisión política fundamental, y en consecuencia, por eso decíamos, no estamos promoviendo un amparo, nada más estamos haciendo una petición. Esto es parte de todo un procedimiento jurídico constitucional que no es de hace 3 días, desde hace meses y años que hemos venido desarrollando todos los juristas, los abogados y dirigentes mencionados y muchos ausentes. ¿Por qué? Porque si dan o si se hace una reforma que perjudique al pueblo, creo, y aquí hay abogados y abogadas, creo que con estos elementos podríamos demandar la revocación o la nulidad de esta reforma energética, y con todo respeto, no esperarnos hasta el 2015,
que se haga una consulta, si es que la hacen, pero que ya en caso de darse una reforma energética extranjerizadora, o vamos a llamarle perjudicial al pueblo de México, ¿cómo te quitas, abogada? ¿Cómo revocas, cómo rescindes contratos con petroleras estadounidenses, inglesas, españolas y hasta asiáticas? ¿A poco ustedes, si fueran representantes, Alejandro, de esas empresas, van a decir, está bien, como ya hubo una consulta, pues me retiro sin mayor problema? Nosotros como juristas, como abogados aquí en el Parlamento Social Nacional consideramos que habría graves problemas, porque estas petroleras extranjeras no van a irse así de gratis, demandarían incluso daños y perjuicios, o hasta embargarían, en fin, pozos petroleros en aguas profundas, etcétera, etcétera. Por eso entonces es la posibilidad, desde ahora estamos demandando, y no desde ahora, desde hace meses. Bueno, aquí en términos generales, por ahí sigue la demanda, y luego ya nada más hacemos referencia a diversos preceptos, artículos del Código Penal Federal y del Distrito Federal, porque se están dando aquí las peticiones, que se refieren a tipos penales o delitos o figuras criminales, vamos a llamarle así también, el famoso tipo penal, o descripciones de los ilícitos de desvío y omisión en el ejercicio del servicio público. ¿Por qué omisión en el ejercicio del servicio público? Porque no atendieron las diversas peticiones que se han hecho. Fíjense, no nos estamos refiriendo a contestación, mucho cuidado, porque nos podemos ir nada más por el octavo, no atendieron las peticiones, y una de ellas es precisamente que se diera una reforma que beneficiara en primer lugar ¿a quién? Al pueblo de México, y dentro de ese pueblo a los más de 50 millones de pobres ya reconocidos oficialmente. Entonces, y también viene el precepto de traición a la patria. Fíjense lo que dice el artículo correspondiente: se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes, y nada más vamos a hacer referencia a la primera hipótesis: realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. ¿Quedó claro? Le damos otra vez lectura. No me detiene, por favor, tantito, maestra, para que no vayan a pensar que es invento de su servidor. Aquí traemos lo que dice el artículo 25, a reserva de que mi presidente Villaseñor le dé lectura, desarrolle un poco al respecto. Vean ustedes, dice el artículo 25, corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable para los ecologistas que hay aquí, como Agua Limpia, ¿sí? Que fortalezca la soberanía de la nación, fíjate, y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. Vean ustedes lo que dice el artículo de traición a la patria: realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Y por ahí podríamos seguir abundando. Nada más quiero darle lectura, licenciado presidente, si me lo permite, ya con esto terminaría. Dice el artículo 212, delitos cometidos por servidores públicos. Para los efectos de este título y el subsecuente, servidor público, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a estas, fideicomisos públicos en el Congreso de la Unión. ¿Quiénes están en el Congreso de la Unión? Pregunto. Bueno, allí está.
o en los poderes judicial federal y judicial distrito federal que manejen recursos económicos federales, etcétera. Pero lo importante es esto: comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que, teniendo obligación por razones de empleo, cargo, comisión de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, o en cualquier forma propicie daño a las personas, hasta ahí, siendo que los denunciados probablemente incurren en este delito, ya que no cumplen su deber de proteger a los mexicanos en primer lugar de este país para beneficiar a otros intereses extranjeros. Por ahí va, ya no los quiero cansar más. Termina ser procurador, se nos tenga por presentados en los términos indicados, ampliando la denuncia de hechos presentada el día 4 de diciembre y presuntamente delictuosos, etcétera, etcétera. Ya no quiero cansarles, si hay alguna pregunta, con mucho gusto la contestamos. Quiero agradecer especialmente a la profesora, a don Pablo Ortega, a la profesora Rocío Rosete, a Elia Salinas, a nuestro mismo presidente Roberto Villaseñor Aceves, queremos, y su servidor es un portavoz, de que nos pidió mucha gente que les agradezcamos a ellos, a Roberto Villaseñor, a Elia Salinas, a Pablo Ortega, a Alejandro, a Rocío Rosete, a Alan Gutiérrez, a todos, a Francisco Contreras, toda esta lucha que han venido haciendo. Bueno, yo quisiera nada más, si me permiten, unas cuantas palabras antes de continuar. Yo creo que en verdad esto es un momento inédito en la historia, porque estamos sumándonos muchas organizaciones civiles, apartidistas y además cualquier persona como ciudadano mexicano, porque esto afecta a todos. Yo creo que es muy importante que sigamos con esta suma de otras organizaciones, aun cuando tengan alguna preferencia religiosa, política o de cualquier tipo. Yo creo que como ciudadanos, no importa cualquier inclinación que se tenga, debemos de sumarnos a este esfuerzo, que es una acción concreta, legal, que es lo que nos puede dar los elementos, porque sabemos que lamentablemente estos pseudo representantes, diputados y senadores, pues realmente no están velando por nuestros intereses. Entonces yo sí exhorto, pero verdaderamente, a que la gente se dé cuenta que esta es una acción concreta, y dejemos solamente de quejarnos en reunioncitas de café, de sobremesa, con los amigos, en la familia o lo que sea. Yo creo que tenemos que tomar ya acciones verdaderas, y esta es una de ellas, y yo me congratulo de haber sido invitada para pertenecer a esta acción y para participar en ella, porque verdaderamente es algo que creo que puede tener un futuro cierto en lograr defender lo que nos pertenece como nación. Gracias. Felicidades, Román. Gracias por estas aclaraciones, y a la maestra, gracias por esta precisión importante. Yo quisiera reflexionar que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y en este momento parece que se nos olvidan las tres grandes invasiones, y yo podría decir una cuarta. La primera, cuando los españoles llegaron a este territorio y tomaron el control de todas las naciones indígenas. Posteriormente, duraron 400 años explotando nuestra riqueza, y la Iglesia Católica quedándose con el 50% de todo lo que ingresaba al Estado para presuntamente cultura y educación. Y durante ese periodo, todo el resto se iba a España. Finalmente, amigos, hemos visto cómo nuestra nación ha sido flagelada. Decía Román Díaz Vázquez que México es como el cuerno de la abundancia, pero es apetitoso para todos los grandes poderes mundiales. Después vinieron la invasión, todos sabemos, invocada, la famosa guerra de los pasteles, invocada por unos franceses que aquí en Tacubaya, sobre la calle de Patriotismo, invocaron la protección de su gobierno porque dijeron que unos generales mexicanos no les pagaron unos pasteles. Imaginen si nada más fue por eso invocado y se propició la invasión. ¿Se imaginan ustedes cuando las empresas transnacionales petroleras se sientan verdaderamente lastimadas en sus intereses? Porque el pueblo de México no va a dejar de ninguna manera que se consume este atropello. Tengan la seguridad
que aun cuando los diputados y los senadores avalen con su voto, el pueblo de México no lo hará. Y el pueblo de México y sus dirigentes ciudadanos y sociales impedirán en todas sus formas, y eso van a sentir heridos sus intereses. Y díganme si no van a invocar la guerra, la invasión norteamericana, en diferentes épocas, cómo vino la invasión norteamericana para defender esos intereses económicos. Amigos, ya perdimos la mitad de nuestro territorio. Yo no sé qué pueda pasar en este periodo que viene, si ya hemos visto cómo por el petróleo ya sucumbió Irak, Afganistán y muchos países del Medio Oriente. En estos momentos han perdido paz, tranquilidad y seguridad, quizás por otras razones, porque también de repente en aras de la vanidad de los gobernantes se envanecen y se creen dioses, y en el nombre de Dios se han matado más hombres en la tierra que por otra causa. Y desafortunadamente nunca faltan los locos sobre la tierra, que les dan causa a los que finalmente van a tratar de quedarse con las riquezas de México. Yo quiero recordarles a mis amigos que además, pues en el corto plazo, Salinas de Gortari desapareció más de 5,000 empresas paraestatales que quedaron en manos de unas cuantas voraces manos de 30 familias, esa es la realidad, que fueron pagadas con lo que había en la caja chica de las empresas. El sistema era tan poderoso, tan opresor, que nadie levantó la voz contra esos robos que superan en creces. Imagínense ustedes, yo podría hablar de Televisión Azteca, antes Inmevisión, con 157 concesiones, con 100 y obviamente con un aparato de una infraestructura gigantesca que valía 100 veces más que eso, en equipo, en terrenos, en edificios. Todos sabemos públicamente lo que vale una concesión. Hubo un problemón por el Canal 40, por el puro papelito que valía más de 200 millones de dólares. Imagínense lo que significó ese latrocinio de más de 5,000 empresas. Nada más hablo, por ejemplo, de esa empresa que se llamaba Inmevisión, con 157 concesiones. Y terminaron hasta regresándole el dinero. Después supimos que Raúl Salinas tenía la copropiedad de ese proyecto. Posteriormente, amigos, y también en tiempos de Salinas, como dice nuestro amigo y hermano Román, se abrieron las puertas al Tratado de Libre Comercio, lo cual acabó con un gran proyecto nacional que era la soberanía alimentaria. Hemos visto cómo, por ejemplo, en efecto, producen transgénicos como el maíz en Estados Unidos en grandes volúmenes, en los cuales, por ejemplo, hemos dejado de sembrar en nuestro país porque importan grano que es calidad para consumo de animales a $80 la tonelada, y aquí nos cuesta cultivarlo 90, $100. Pues obviamente nuestros campesinos no lo pueden vender, se queda a nivel de autoconsumo, ya el maíz está dejando de ser un negocio, pero eso quedó en manos del Maseco González, porque ya le dieron Maseca y además le dieron maíz industrializado con azupo. Amigos, quiero decirles que este latrocinio terrible que superó en cualquier volumen que ustedes se puedan imaginar, Telmex, no sé, 800,000 millones de dólares puede haber valido Inmevisión, Telmex. Imagínense todo, yo podría no terminar hoy de decir todo lo que se robaron y nadie levantó la voz, ¿sí? Con Cedillo, todos se acuerdan, el Fobaproa, les vendimos los bancos en tiempo de Cedillo, la banca que nacionalizamos en el tiempo de López Portillo, que iba a defender el peso como un perro, y después vinieron los pillos de cuello blanco, se quedaron con los bancos, la llenaron de deudas impagables, obviamente créditos que se autoproporcionaron, y luego le vendieron al Estado mexicano su cartera vencida para que los pagáramos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, y nadie dice nada, pero está llegando al límite las cosas. Obviamente fue aplaudido Ernesto Zedillo, ha sido premiado internacionalmente por la banca internacional, por las transnacionales, por ser un ejemplo de cómo despojar a los mexicanos. Vino Fox y despojó a muchos mexicanos del sistema de agua, pero lo más terrible fue que contó con el aval del Congreso mexicano para quedar con un daño patrimonial a la nación mexicana terrible, revocando el decreto
que declaraba nulos los bonos de deuda externa de los enemigos. Cuando México en 1942 entró en la Segunda Guerra Mundial, por azares de la vida, los bonos en manos de japoneses, alemanes e italianos fueron declarados nulos, y también muchos otros que estaban en manos de los norteamericanos como una compensación de guerra. Amigos, llega Fox y decreta nulo ese decreto. Imagínense, y avalado por el Congreso de los Estados Unidos mexicanos, y obviamente, seguramente podría yo traerles aquí, pero nomás con que revisemos el que era el presidente en aquel entonces de la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, en tiempos de Fox, era Manlio Fabio Beltrones. Es buen operador político. Amigos, quiero decirles que el Congreso mexicano ha jugado un papel de traición a la patria, y los mexicanos estamos en estos momentos comprometidos a levantar la voz, a levantar la mano y a impedir cualquier cosa para que, como muchas cosas hoy por hoy que son derechos ciudadanos, son letra muerta, también esas reformas sean letra muerta, y México no permita por ninguna de sus formas que vengan los extranjeros a disponer del patrimonio nacional. Luego viene Calderón y empieza a entregarle la minería a todas las empresas extranjeras. El 90% del territorio nacional minero ya está en manos y en poder concesionado a los extranjeros. Nada más el Golfo de México, fíjense nada más, con tanta riqueza petrolera, está concesionada a una sola empresa. Por eso de repente muchos que no conocemos el tema, otros que de repente vamos dándonos cuenta en los periódicos, en las notas financieras de estos fondos que surgen. Imagínense ustedes, están despojando a nuestros indígenas, que algún día pensamos que vivían en las montañas y vivimos en un sistema de cordilleras volcánicas donde están llenas de riqueza, riqueza de todo tipo, inimaginable, pero ya está concesionada a los extranjeros. ¿Por qué? Porque México en su momento realizó un gran estudio nacional y dijo, con estudios satelitales y con estudios de comprobación de recursos minerales, que teníamos, y eso fue regalado por el grupo de Calderón. Amigos, tristemente se arraigó en México la inseguridad y el desempleo, contrario a lo que ofreció en su campaña, y la delincuencia organizada despojó también a muchos mexicanos porque tomó carta de naturalización, el secuestro y el despojo de los bienes de todos los mexicanos. Ese sexenio fue el sexenio del despojo y de la carta de naturalización de la delincuencia organizada. Amigos, parece esto que es una competencia a ver quién roba más al pueblo de México. Ahora viene el presidente Enrique Peña Nieto, a quien invocamos a que conecte el sentido común y la cordura política, porque yo creo que, como todo gobernante, tiene grandes responsabilidades, y en estos momentos de seguro hay voces que le hablan al oído y que le quieren convencer de que esta reforma energética va a levantar al país, cuando es todo lo contrario. Amigos, sobre todo hay asuntos que finalmente son puntos finos de esta reforma energética. Ya se estudió, sí se necesita más inversión, pero no modificar la Constitución que abra la puerta a esas concesiones que el día de mañana propicien que nos invadan los extranjeros o una fuerza global mundial. ¿Ustedes creen que no se pueden aliar el sistema financiero global en contra de México y repartírselo y despojarnos de lo que todavía queda? Que ya no sé qué quede, porque finalmente tratan de quitarnos estos recursos. Y además, amigos, quiero decirles que en este país, donde el sistema financiero nacional, solo 30 grupos o 30 familias le hace, son dueñas del 80-90% de los recursos nacionales, ¿a dónde vamos? A despojarnos de lo que todavía queda, la riqueza petrolera, y que es la que nutre del 50-60% del presupuesto a la nación. Ya no quieren que haya recursos para la educación, por eso están propiciando la revuelta en el sistema educativo, para que finalmente el día de mañana ya no tengan que financiar la educación. Están propiciando todo tipo de revueltas para lograr, y yo digo que así como engañaron al presidente Enrique Peña Nieto con la reforma financiera, un mamotreto de 5,000 páginas, yo no lo he leído, ni creo que lo hayan leído ninguno de los diputados. Obviamente la burocracia del escritorio hizo para ver cómo podía quitarle sus bienes a los mexicanos que le debieran a la banca, de dinero que les cobran indebidamente. Yo creo
que definitivamente se van a arraigar y tomar carta de naturalización, la lucha social en contra de instituciones financieras, en contra de empresas transnacionales y en contra de aquel que quiera despojar el patrimonio nacional. Yo creo que por eso estamos organizándonos fuera de los partidos, fuera del Congreso, porque nosotros sí creemos que eso es traición a la patria. Podremos entrar a las definiciones de la Constitución y a las definiciones que da el Código Penal Federal, pero lo más claro es que estamos conscientes todos los mexicanos, empezando por los que estamos aquí, de que México va a reclamar lo que le toca. Y obviamente, amigos, yo los invito a que cada uno reflexione sobre esta gran demanda que está planteando Román y que seguramente hoy por hoy el sistema ejecutivo federal tiene que reflexionar antes de generar un despojo, porque en el sistema de alguna manera gubernamental y político, los diputados no cuestionan a lo que diga el presidente ni el Poder Ejecutivo, levantan la mano sin cuestionar, sin analizar y sin pensar. Ojalá por ahí surja alguno que otro patriota que ame la paz y la tranquilidad de la patria, porque de lo contrario, aun cuando lo aprueben, será letra muerta o nosotros moriremos por esa causa. Amigos, ya estamos reflexionando sobre este tema y quiero decirles que finalmente en estos momentos en donde acaba de morir uno de los grandes íconos de la humanidad sobre la paz y la seguridad de un pueblo, un libertador de cadenas y de esclavitud, que fue Nelson Mandela en Sudáfrica, que desafortunadamente los miembros del apartheid, que eran los grupos blancos que a base de muerte y de dolor, de secuestro, tenían al pueblo sudafricano sometido. Amigos, creemos nosotros que definitivamente este es un ejemplo de un héroe a seguir, que aun cuando lo metieron a la cárcel 28 años, siempre siguió en su lucha. Así estaremos los mexicanos, no le hace que llenen las cárceles o que creen muchas cárceles no les van a alcanzar para meter a 100 millones de mexicanos a la cárcel, que vamos a defender con nuestra vida lo poco del patrimonio que queda, y seguramente cuando conforme al 39 constitucional hagamos una reforma profunda y reorganicemos un Congreso permanente, no un Congreso falso, no un Congreso simulado, vayamos a cambiar el sistema financiero de México, porque este país no aguanta más el robo y el latrocinio. Amigos, yo los invito a que emulemos a este héroe mundial que es Nelson Mandela, y cada uno de nosotros reivindiquemos a la nación mexicana y perdamos el temor, porque ya nos robaron, porque ya nos acabaron y nos quieren terminar de destruir, y la dignidad que tenemos en el corazón, en la mente y en nuestra alma nos reclama. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, el que da al pobre, Dios se lo pagará. Y Dios está demandando de nosotros que actuemos con congruencia a principios correctos de verdad y de bienestar social, porque México no merece una nación ultrajada como ha sido ultrajada los últimos 500 años, y yo creo que llega el momento de decir, hasta aquí llegó el robo y el latrocinio de la nación mexicana. Enhorabuena, que Dios bendiga a México y Dios levante sus corazones en contra de este gran despojo nacional que pretenden destruir a México. Román, no sé si los compañeros quieran agregar algo. Pues yo quisiera agradecer precisamente a usted como director de este canal Patrio y presidente del Consejo Nacional de Organizaciones, que pues además diputado, que esté pues dirigiendo este movimiento también, junto con el licenciado Román Díaz y los demás compañeros que aquí estamos presentes, el señor Pablo Ortega y todos los demás, para no omitir a nadie, porque pues cuando los menciona uno a todos siempre por ahí falta, ¿verdad? Pero no solamente los que estamos aquí, precisamente todos los mexicanos tenemos que hacer algo. Este es un llamado urgente. Es una convocatoria urgente que estamos haciendo para que los demás se unan. Ya basta de protagonismos, de que se diga que los mexicanos no nos podemos organizar, que solamente cuando haya alguna tragedia como el temblor del 85. Yo creo que esta es una tragedia tan importante o más como el temblor del 85. Tenemos que unir fuerzas.
y verdaderamente pues se me hace muy importante que el licenciado Roberto Villaseñor Aceves, el licenciado Román y todos los que estamos aquí y los que están afuera y los que han estado recabando precisamente las firmas de estos documentos, de estos ocursos que fuimos a entregar estas demandas, esta denuncia, pues todos y todos los demás que aún todavía no se suman puedan ser realmente movidos en su interior para tomar las palabras que acaba de decir el licenciado Villaseñor y venir a donde se les ha convocado por los medios electrónicos, que por lo menos ahorita tenemos esa forma de comunicarnos sin que sea cooptada. Aprovechémosla porque seguramente ya están buscando la forma también de cooptarla e impedirnos que por ahí nos podamos comunicar. Entonces hay que aprovecharlo en este momento para podernos unir, acercarse a los correos electrónicos que ahí se han dado, a las páginas y pedir sumarse a este esfuerzo para que verdaderamente sea un número representativo de mexicanos los que manifestemos legalmente ese rechazo de lo que pudiesen aprobar estas personas que verdaderamente dan lástima porque son apátridas y pseudo representantes nuestros, que de verdad necesitamos hacer una depuración, como también lo acaba de mencionar el licenciado Villaseñor, y ojalá lo logremos lo antes posible, antes de que sea tarde, porque este país, a pesar de ser nombrado el cuerno de la abundancia, todo tiene un límite, y esa abundancia se está acabando. No sé si queramos esperar a que ya no exista nada, para entonces empezar a pensar en tomar alguna acción. Esperemos que no sea ese el caso, y pues muchísimas gracias, y pues seguiremos adelante. Le damos el uso de la palabra a nuestra compañera de Naucalpan. Elia. Bueno, pues estamos hablando de algo muy consternante. 42 años, el licenciado Villaseñor habló de como 7 sexenios, por 6 hacemos la cuenta, son 42 años que nos han saqueado, nos han robado, nos han ultrajado, y creo que lo único que los mexicanos ya tenemos es nada más el petróleo. Es nuestra, bueno, tenemos muchas riquezas, ¿verdad? Pero ya, como lo acaba de decir el licenciado, ya está en manos de no sé qué, de quiénes. Pero mexicanos, hoy estoy enojada, molesta, acaba de subir la gasolina. Recordemos que tenemos una gasolina, la mejor gasolina de México, es una de las mejores. Quiero hacer una reflexión nada más, perdón que te interrumpa. Fíjate que en la minería gritaron que porque le subieron las regalías a favor de los campesinos del 3% al 7%. ¿Saben cuánto pagan las empresas mineras mundiales? Del 50 al 60% en sus países. Y aquí, porque le subieron del 3 al 7, dijeron el despojo es muchísimo. Ustedes saben cómo la banca transnacional salvó a Citibank, Estados Unidos, con más de 130,000 millones de dólares que ganó en México. La banca quebrantó en España, menos BBV Bancomer, porque aquí ganó cerca de 200,000 millones de dólares, y los mexicanos, bien, gracias. Y el gobierno, feliz, feliz porque la élite gobernante y la élite del poder es lo mismo, están dedicados al despojo de la nación mexicana. Y bueno, pues esa es la molestia que yo tengo como mexicano. La gasolina acaba de subir hoy, y no sé cuándo va a subir, nos acaban de informar que en unos 15 días vuelve a subir. Yo creo que no es traición, yo no le llamaré traición, y es una burla. Y los mexicanos, los salarios cada día pues, estamos disminuyéndolo. ¿Por qué? Porque sube la gasolina, el pan, el gas, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente lo pagamos, mexicanos, lo pagamos, y como lo pagamos, los gobernantes nos dicen, bueno, pues ellos son los tontos, ¿no? Lo siguen pagando. Pues ya, pongámonos las pilas y reflexionemos. México ya no aguanta más, ya, basta, basta, señores diputados, senadores y todos, señores presidentes, ya. Mexicanos, por favor, pónganse las pilas, es una palabra vulgar, pero pongámoslas todos. Bueno, es un asunto citoral, y yo creo que faltaría mucho que trabajar. El gran absurdo es que este país ha apuntalado la competitividad en mano de obra barata. No entender nosotros que la ecuación
son energéticos cada vez más baratos y más económicos, no entender que es la innovación y la transferencia de tecnología, y no entender que son los financiamientos blandos lo que permite el gran despegue de las naciones, es un grave problema. Este asunto no es nuevo y viene desde mucho más atrás, porque nuestras casas de estudios, ¿cuánto tiempo tienen de no producir los profesionales y técnicos, bachilleres, licenciados, que puedan realmente administrar nuestra industria petrolera, nuestra industria minera, nuestra industria energética? El Instituto Mexicano del Petróleo convirtió en un elefante blanco, sí, desmantelado, entre muchas otras cosas. Y yo creo que para poder hablar con contundencia de una reforma energética, tenemos que contemplar también la reforma de las retículas de nuestras instituciones de educación pública. Aparejado tiene que venir la forma en que se está seleccionando y contratando el personal. Es increíble que hoy en las plataformas, no sé quién haya tenido hace poco la oportunidad de visitar plataformas petroleras o postpetroleros, y tenemos técnicos de todas partes del mundo, iraquíes, iraníes, irlandeses, ingleses, americanos, y no vi mexicanos. No vi mexicanos. Entonces, creo que esto es mucho más profundo que nada más las modificaciones constitucionales. Creo que esto es mucho más grave que el simple hecho del debate estéril en la Cámara, y que hoy nuestras casas de estudio tienen que entrar a este asunto. Un tema que también tiene que ver es cómo socializamos el asunto. No es posible que no tengamos programas de sustitución de importaciones, y ocurre en todas partes, ocurre con el tema del metro, ocurre con el tema de los barcos, ocurre con el tema de las grúas, donde seguimos importando y pagando tecnología. Quiero voltear los ojos hacia un aspecto muy grave. Este país paga por derechos de patentes de marcas el equivalente a 3 veces la deuda externa nacional, y eso no es asunto menor. Un país que no le está apostando y no le está invirtiendo a la tecnología, a la investigación, que no le está invirtiendo a la innovación, esto es mucho más grave. Yo creo que el despojo y el daño es mucho más grave que el asunto constitucional, y hoy necesitamos con seriedad ver el asunto. No es posible que la única refinería que se ha construido en los últimos 20 años se construyó con dinero mexicano fuera de territorio nacional, y hoy esos contratos, esa planta productiva y esas fuentes de empleo no fueron para mexicanos. Hoy se ejecutan y disfrutan en los Estados Unidos. Necesitamos rápidamente revisar nosotros mismos. Y aquí quiero decir esto: alguien dice, es que todo lo politizan. Qué bueno que todo se politizara, pero no es así. Se partidizan las cosas. Partidizar es cuando yo veo que de manera sesgada me favorezca a mí y a mi camarilla. Politizar es cuando con números duros en el contrapeso de derechos y obligaciones puedo definir cuál es la mejor acción en favor del pueblo. Y yo creo aquí que ese es el tema que nos está faltando. Ser técnicos, utilizar los números y en el contrapeso de derechos y obligaciones, porque tanto perverso es solamente de hablar de obligaciones como perverso es solamente hablar de derechos. Tiene que ser un justo equilibrio, y que esta es la naturaleza de la ley. Hoy tenemos en ese sentido que incluso quitarnos un triste mito que se generó después del movimiento revolucionario de 1910, el paternalismo, donde creíamos que papá gobierno estaba obligado a darnos todos. Hoy tenemos que comportarnos como nación madura, y corresponde al tercer sector, a la sociedad civil. Tiene la oportunidad de oro de ser el que dé garantía, dé fuerza y dé consistencia a la transformación de esta nación, que yo diré que aunque a veces nos comparan, somos una nación joven, somos una nación con menos de 300 años de historia. Nos comparan con naciones que tenían 4,000 años antes de nuestra era. No podemos compararnos con naciones viejas, aunque hoy como nación joven padecemos enfermedades de esas naciones viejas, y solamente nosotros como sociedad civil organizada podemos evitar llegar a las situaciones que llegaron esas otras naciones para poder aspirar a una medianía y a veces mediocre justicia social. Muchas gracias, Toño Noeller, un aplauso. Ahora quiero reflexionar sobre algo que dijo Antonio, sobre algo que tenemos que hacer realidad. Desafortunadamente nuestros gobiernos
están infectados, están los cargos directivos ocupados por niños o jóvenes con visión extranjerizante, con compromisos con el extranjero. Hoy por hoy tenemos que obligar al Estado mexicano que no exista ningún solo funcionario que haya estudiado en el extranjero o que provenga de universidades privadas que no tengan compromiso con la patria. Por eso tenemos que obligar a los politécnicos y a los universitarios de todo el país a despojar de esos espacios a todos aquellos que están despojando a nuestra patria. México necesita nuevos y comprometidos profesionales que amen y respeten a su patria y echar fuera a todos aquellos que están buscando cómo despojar y cómo menospreciar y ningunear a los mexicanos. México no puede tener un gobierno extranjerizante y un gobierno rico y un pueblo pobre. Gracias, y invito a todas las universidades estatales que logren y logremos y no permitamos que trabaje ni el Congreso ni el gobierno federal en donde tengan funcionarios comprometidos con intereses ajenos a la patria, y esos se abrevan en las universidades. Y obviamente hoy por hoy un montón de niños enemigos de la patria están buscando cómo destruirla, y vamos a echarlos fuera. Don Pablo, adelante. Compañeros de la Central de Abastos. Buenas tardes. Mi opinión es la siguiente. En México se ha mostrado mucho la incapacidad de los administradores que administran las riquezas. Solo puedo decir una cosa: nada más se dedican a concesionar. Yo quiero que tomen esa reflexión. No caigan en el juego de si voy a gobernar, tengo que gobernar, dar equidad a todas las situaciones, pero me siento incapaz cuando aquel gobernante solamente dice que se concesione. Por esa circunstancia les pido que hagan una reflexión hacia lo que es Pemex, que hagan una reflexión a lo que es su vida cotidiana, que hagan una reflexión hasta el espacio que ocupamos. No podemos estar en la situación de pagar concesiones, no podemos estar en la situación de dar concesiones, no podemos vivir tras el yugo de las concesiones. Esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias. Alan Gutiérrez. Quisiera abundar un poco sobre el tema de las autoridades, porque estamos hablando de las autoridades a nivel nacional, pero este es todo un cáncer completo, porque no son solamente las autoridades nacionales, sino las estatales y las municipales que están asaltando a sus ciudadanos que confiaron en ellos en un momento dado de que les iban a proporcionar un municipio o un estado de mejor calidad, y resulta que a lo único que llegan es a tratar de saquear todo el patrimonio de los mexicanos ahí en sus municipios, en sus estados. O sea, estamos plagados de este tipo de gente que acabas de mencionar, que solamente piensan que lo extranjero es lo mejor, y además son premiados, la mayoría de ellos, con certificados balines, ¿no? O sea, aquel que dice, ay, es que hoy, por ejemplo, el caso del presidente municipal de Naucalpan, que es premiado por su página en internet de muy alta calidad, y dicen que es la mejor página, y resulta que el premio que le dieron fue por el diseño de la página, y él ya lo está exagerando en términos de que por la calidad y por la transparencia que hay en ese municipio. Entonces yo creo que de verdad estamos infectados los mexicanos con este grupo de gentes que solamente piensan hacia afuera. Es eso. La compañera de Agua Limpia. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, presidente, por la invitación, y al señor Román igual. Hago atenta la invitación a todos los ciudadanos y a la República Mexicana.
Estamos realmente, como decía el compañero, y retomo palabras de alguno de ellos, es un cáncer que estamos viviendo, pero sobre todo la ignorancia de la gente. No se pone a leer, no estudia, no sabe cuáles son las propuestas. No, si le dicen qué es esto, la gente sigue ese parámetro. No, hay que ponernos a estudiar, hay que abrir las páginas de internet, ya ahora hay redes sociales, hay donde informarse. Me da, la verdad, mucho dolor por lo que está pasando ahora sí los mexicanos, porque vienen senadores, diputados, y nada más porque a lo mejor y tengo sueñito, así la apruebo. No, hay que tomar conciencia de lo que les vamos a dejar a nuestros hijos a futuro y lo que van a luchar. Si queremos, nos quejamos todos los mexicanos, decimos no tenemos sueldo, el sueldo no me alcanza, pero nadie hace nada por luchar en contra de ellos. Mientras ellos tienen unos salarios altos y excesivos, nosotros apenas nos alcanza para comer. ¿Qué está pasando, mexicanos? Hay que estudiar. Les doy la atenta invitación que los jóvenes, sobre todo los universitarios, como decía el presidente, luchen por esta lucha social, vuelvo a la redundancia, porque estamos realmente, ¿qué está pasando con México? ¿Qué está pasando con esta gente? Vamos a tomar medidas después de que ya no tengamos ni un peso, o al rato te digan, te cobro un impuesto como antes, no recuerdo qué presidente, por tener una ventana y vas a pagar tanto de impuesto. O sea, al rato hasta porque te rías vas a pagar un impuesto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos estamos dejando? Hay que seguir luchando y los invito a que en esta televisora y eso, pues sigamos compartiendo las redes sociales en Facebook, en Twitter, en no sé, hasta a lo mejor y llegar a la prensa o algo así, ¿no? Yo cada día doy clases y cursos y veo a la gente y digo, ¿por qué no se ponen a estudiar? Si al menos nos supiéramos nuestras garantías sociales, de verdad que México sería otro país. Luchemos por este México que queremos y que vamos a heredar en un futuro a nuestros hijos. Gracias. Quisiera hacer un comentario con respecto a lo que dijo nuestra compañera hace un momento, de que pronto vamos a pagar impuestos por reírnos. Pues no, ya lo estamos pagando porque contratamos los servicios de Televisa y de TV Azteca para tener esas sonrisas. Ya estamos pagando ese impuesto por reírnos. Gracias. Queridos amigos, hizo una reflexión la compañera de Agua Limpia. ¿Pasaremos a la historia como la generación que perdió a la patria? ¿Como la generación que fue pusilánime y permitió el despojo? Amigos, tenemos una responsabilidad a cuestas que hoy por hoy gente como Nelson Mandela nos pone el ejemplo. Nos pone el ejemplo como una nación africana despojada humanamente en todos los sentidos, que solo exportaban a los seres humanos como mano de obra. ¿Queremos llegar a ese grado? Porque los pueblos que olviden su historia están condenados a repetirla. Amigos, no podemos permitir que esta nación siga siendo despojada. México demanda de ti el compromiso, la entrega y la lucha social a favor del proyecto social de la nación mexicana contenido en la Constitución, que lo hagamos realidad. Hay tantos preceptos como el 123 que dice en la Constitución que el Estado mexicano tiene la obligación de brindarle trabajo digno, bien remunerado y socialmente útil a todos los mexicanos. ¿Y cuántos? Hoy por hoy, el 80% de los mexicanos se encuentra en el sector informal sin empleo. Pero quiero decirles que el 100% de los empleos bien pagados están en manos de los apátridas, de los enemigos de México, de todos aquellos extranjerizantes que lo único que buscan, como una infección rapaz, destruir y robar el patrimonio nacional. Los invito a que en todos los rincones y en todas las trincheras levantemos la voz, y aquel que se atreva a levantar la voz contra los patriotas sea despojado en todos los términos de su posición. Y si los medios de comunicación enemigos de la patria se encargan de difundir esto a favor de los apátridas, también debemos de cerrar esos medios de comunicación. De alguna manera lo tendremos que hacer. México está demandando de esta generación un compromiso histórico y vamos a trabajar y entregar
nuestras vidas a favor de México, o de lo contrario, seremos recriminados históricamente por nuestros hijos y por nuestros nietos de una nación que ya no se llamará más México, sino será un despojo mundial de lo que está pasando. Amigos, los invito a levantar la voz y a levantarse con el puño en alto para que no permitamos más el despojo nacional y podamos obligar, como dijo Toño Noeller, a que nuestras instituciones educativas tomen el mando de la nación. No podemos quedarnos callados los que tenemos la mayoría. ¡Viva México, amigos! Amigos, agradecemos y vamos a un corte de identificación. Y Román quiere darles una última reflexión. ¿Sobre qué? Bueno, hacemos una invitación a todos los que nos están viendo en este momento, que pues se quieran dar la oportunidad de sumarse y aprovecharlo de una vez el próximo lunes a las 10 de la mañana en Reforma número 75, en la Procuraduría General de la República. Se va a continuar con las acciones de la entrega de más demandas, denuncias, para que puedan ustedes aprovechar en ese momento hacerlo. Les invitamos cordialmente, ojalá que lo hagan. Gracias, maestra. Si gusta, nos ponemos de pie para dar por terminado esta sesión. Nuevamente la gratitud a Mariano Vázquez por ser su cumpleaños y estar aquí. Enhorabuena. ¿Verdad? Felicidades por esos 45 años, ¿verdad? Destacado constitucionalista. Además, esta patria se enorgullece en tener mexicanos que luchan por él. Promovemos la Constitución, hay que leer la Constitución. Y hay que cumplirla. Te paso el micrófono para ella. Hacer una buena praxis de la Constitución, que es lo que nos da la dignidad que nos da la Constitución para ser unos ciudadanos dignos. Y para ello pues tenemos que conocerla para poder ejercer esos derechos y recuperar nuestra nación, que ya casi está totalmente perdida en manos extranjeras. Así que lo mejor es conocer la Constitución. No es ninguna lengua muerta, no es ninguna letra muerta. Eso está escrito y está a la disposición de todos en muchos lugares. Pero lo importante es, señores, dignifíquense ustedes mismos, conozcan su Constitución y defiendan sus derechos. Sí. Amigos, vamos a un corte. Si mencionas que esto lo estamos haciendo voz y eco, nada más. Estas demandas son haciendo voz y eco de más de 70 millones de mexicanos en pobreza, ¿verdad? O sea que prácticamente es una representatividad, porque es muy difícil que venga mucha gente de lugares muy apartados y recónditos de la República. ¿Y los otros 40 millones, Román? No están en pobreza extrema, están en pobreza. Ya desapareció la clase media. Los que nacimos en hogares de clase media sabemos que eso ya no existe y que tenemos que trabajar 24 horas al día para poder sostener la alimentación básica de nuestros hijos. Ha desaparecido y solo unas cuantas familias están en poder de la riqueza nacional. Y en un país con tanta riqueza no lo podemos permitir. México demanda tu participación y la entrega de lo mejor de ti, y ojalá mexicanos comprometidos con México hagan realidad este sueño y este anhelo por el cual se ha derramado ya mucha sangre en la independencia, mucha sangre en la revolución, y no podemos repetir esta parte de la historia. Amigos, los invito a que no permitan en ninguno de sus espacios que se permita hablar de un despojo nacional. Y hablamos de un despojo porque son pequeños detalles. La nación sí necesita inversión extranjera, pero necesitamos garantizar los intereses de la patria y no podemos abrir la Constitución para que se les otorguen concesiones y hagan inversiones independientes y ajenas. El 100% de los empleos que generen esas inversiones deben estar en manos de mexicanos y en especial de universitarios provenientes de las universidades estatales, y solo así podemos permitir que México reciba una inversión extranjera cuando esté garantizado el interés supremo de la patria con la cláusula Calvo, que cuando invoquen el interés o la protección de un gobierno extranjero serán considerados como mexicanos y perderán todos sus derechos. Gracias, amigos, y ¡viva México! Vamos a un corte. Bravo. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.